He escuchado historias de personas que en algún momento de su vida intentaron buscar de Dios asistiendo a una congregación cristiana, pero finalmente desistieron porque en la iglesia que visitaron, en lugar de encontrar misericordia y compasión, hallaron menosprecio y rechazo por lo que ellos eran o del pasado del que provenían. Escuchar este tipo de historias es triste y desconcertante, porque realmente la iglesia debe de ser y es un hospital espiritual donde venimos y convivimos personas que necesitamos del Señor, libertador y salvador Jesucristo. La iglesia y aún el cristiano pierden sentido si se pierde la misericordia, el amor y la gracia hacia los demás a quienes el Señor está salvando o quiere rescatar. En nuestro devocional de hoy, el mismo Maestro de Galilea nos enseña que lo que realmente busca el Señor a través de cada cristiano y de la iglesia en general es misericordia y no sacrificio. Soy el pastor William Zúñiga de la iglesia Renaciendo en Cristo y te invito a que me acompañes en Mateo capítulo 12 versículos 7 y 8. Dice la Escritura: Y si supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo nos está relatando las vivencias de uno de esos días de mayor presión en el ministerio de Jesús por parte de sus opositores y perseguidores. Dos cosas se pueden destacar de estas personas. En primer lugar, su compromiso con su religión y sus tradiciones, que en su momento llegó a cobrar más relevancia para ellos que el mismo Dios y su reino. En segundo lugar, su compromiso con destruir a Jesús y a todo aquel que pensara y viviera diferente a ellos. Para estas personas, alguien que pensara o hablara algo distinto a lo que ellos enseñaban y creían era un objetivo que había que destruir. Y ahora Jesús y sus discípulos son ese objetivo. No obstante, el Señor sale en defensa de sus protegidos y acusa directamente a estos opositores por la dureza de su corazón manifestada en su religiosidad implacable. En esta expresión, misericordia quiero y no sacrificio, Jesús está subrayando la diferencia entre el sistema legalista de los fariseos y el sistema de misericordia del reino de Dios que Jesús representaba. Dios demanda primeramente misericordia de los súbditos del reino en su relación con otros, antes que los rituales y sacrificios. El Señor está usando las mismas palabras que ya había mencionado en otra ocasión cuando fue juzgado por compartir con los pecadores. Por allá, en este mismo Evangelio de Mateo capítulo 9, dice: pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Para Jesús, el día de reposo es un día de verdadera libertad, un día de regocijo, un día para servir y amar a los demás. Y en esto, y a través de esto, se está adorando a Dios por encima de todos los rituales o actos religiosos que podamos practicar. Así que la pregunta del millón aquí es: ¿nosotros sí tenemos claro lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Hermanos, ¿cuán diferente fuera nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios si entendiéramos realmente su voluntad? Al igual que los fariseos, es muy probable que aún nos falta entender la palabra de Dios para conocer que su voluntad no es que nos sumerjamos en la religiosidad externa, sino en el amor y la misericordia que vienen de lo más profundo de un alma renovada. Pero tristemente, muchos cristianos, al igual que los fariseos de los tiempos de Jesús, hacen sus propias interpretaciones acomodadas y convenientes de las Escrituras, aplicándolas de manera legalista, que solo buscan en ella apoyo para sus ideas personales. Ellos no están interesados en la gloria de Dios, sino en la suya propia. Condenan a otros conforme a sus criterios personales y en la mayoría de los casos condenan a inocentes. Son los que habitualmente sacan textos de su contexto y los convierten en pretexto de su argumentación, que casi nunca es espiritual, sino carnal y humana. Son aquellos que generalmente tienen la tendencia a hacer juicios y condenar a otros, y en lugar de amar,
más bien pasan tiempo intentando encontrar en la palabra de Dios argumentos para juzgar, mas no para ser misericordiosos. Alguien dijo por ahí: culpables son los que creen que pueden honrar a Dios con rituales y prácticas religiosas, pero lo deshonran con la dureza de su corazón. Cierro la cita. Seguramente que en varias ocasiones hemos criticado sobre las prácticas de algunas religiones sin darnos cuenta de que de muchas maneras también estamos cayendo en una religión mecanizada y sistemática, solo cumpliendo algunas normas, pero dejando a un lado lo que realmente nos enseñó Jesucristo: misericordia y no rituales. Dice el teólogo Tasker: la ausencia de tal misericordia nunca puede compensarse por ofrecer sacrificios, no importa cuántos sean. Cierro la cita. Dicho en otras palabras, aunque seamos muy usados por el Señor para predicar, o para enseñar, o para ofrendar, o para diezmar, o para hacer muchas cosas en la congregación o entre la misma familia, nunca serán suficientes si simplemente lo hacemos por activismo o por una obligación, pero en nuestro corazón realmente no hay misericordia y gracia por las personas. Amados, con la religiosidad solo alejamos a los hombres de Dios, pero con la compasión y el amor los acercamos a su Salvador. Así que, hermanos, nuestro deber como creyentes no es vigilar a los demás para juzgarlos, sino para ayudarlos. En lugar de juicios, lo que los perdidos necesitan es la verdad de Jesucristo, su misericordia y su gracia. Y nosotros somos esos instrumentos en la familia, en el trabajo, en la calle y en todo lugar y momento. Hermano, Dios busca hombres misericordiosos y compasivos. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Señor del cielo y de la tierra. Es en el nombre de Cristo Jesús que hoy elevamos nuestra acción de gracias a ti por tanto derroche de bondad y gracia sobre tus hijos y todo tu pueblo. Padre, como siempre, Señor, ante tu palabra quedan desnudos nuestros corazones. Y hoy no queda más que pedirte perdón, porque seguramente en algún momento, en lugar de ser instrumento tuyo para reflejar tu misericordia y tu gracia, más bien hemos sido jueces de los demás. Ayúdanos, Señor amado, a encontrar ese equilibrio y la sabiduría para no caer en la religiosidad, pero tampoco en la permisividad. Enséñanos a actuar por amor y siempre para tu gloria, mas no por obligación ni para condenación de nadie. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, es nuestro clamor y nuestra oración que la santa palabra de Dios cada día sensibilice más y más nuestros corazones. Medita en la santa y maravillosa palabra del Señor y comparte este y cada mensaje que recibes en las mañanas por parte de tu iglesia Renaciendo en Cristo. Que tengas un día lleno de la gracia y la paz de Cristo Jesús. Dios te bendiga.